El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Vamos a hacer un resumen, si me lo permiten, de los signos de la resurrección que hemos visto desde la Pascua. Bueno, desde el segundo domingo de la Pascua, porque es necesario, porque hoy salió otro, fíjense, muy interesante. Primero dijimos, ¿cuál es el primer signo importante de que una persona ha sido afectada o infectada o vive la resurrección? La misericordia. Con la misma vara que midas, serás medido. Ese es el principio. Si Dios me trata con misericordia y yo en el corazón de Dios con mis miserias encuentro perdón, amor, paz, lo que tiene que encontrar la miseria del otro en mi corazón es exactamente lo que yo he encontrado en el corazón de Dios. Y en este corazón de Dios que ha resucitado y que tiene para mí el perdón, tiene para mí la esperanza, tiene para mí todo. Segundo momento de la resurrección, o segundo signo de la resurrección que meditábamos es el valor de hablar y defender mi fe. Lo veíamos en el pasaje de los apóstoles cuando dice, oye, ¿a quién voy a hacerle caso? ¿A los hombres o a Dios? Cuando aquellos de los cuales se escondían, ¿se acuerdan? Los discípulos se escondían de los judíos por miedo. Y Jesús cuando se aparece con ellos, ellos están encerrados por miedo. Y viene esta experiencia de la resurrección y obviamente el Espíritu Santo para que sea todo esto, ¿no? Pero empiezan ellos a defender su fe. Y esto puede generar marginación, puede generar rechazo, puede generar sufrimiento, pero ya no tengo miedo, no debo de obedecer al mundo ni al hombre. Y al primero que no debo de obedecer, al primer hombre que no debo de hacerle caso es a mí mismo, porque yo soy el primero que obedezco. Y cuando yo me obedezco al hombre que soy, o a la mujer que soy, cada uno en su género, o a la persona que soy, pues voy a obedecer mis necesidades, mis miedos, mis gustos, mis traumas, todo esto. Segundo señal o signo de la resurrección. Tercero, sentido de trascendencia. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Entonces, en esta idea de la... ¿Sí es ese tercero? A ver, espérenme. Sí, el sentido, déjeme regresar un poquito, porque aunque los predico, pero no crean, a mí se me cuadrapean las velocidades. Sí, ese es luego el viernes, sí. Sí, el sentido de trascendencia, que es cuando Gamaliel, ¿se acuerdan? Eso fue el viernes pasado. Cuando Gamaliel hace ese discernimiento y dice, no vaya a ser. O sea, si ha habido un Teudas, un tal Judas Galileo, que levantaron revuelta, muchos seguidores los mataron y ellos desaparecieron sus seguidores. En el caso actual decía, o sea, en el caso de Jesús que está muerto, si estos seguidores, pues tarde o temprano va a desaparecer, pero si es de Dios, no se vayan a meter a resulta que se estén poniendo en contra de Dios. Entonces, la pregunta que hacíamos, lo que yo hago, ¿tiene valor de trascendencia? O sea, ¿estoy haciéndole en función de la vida eterna o solamente de lo temporal? Claro, pues desgraciadamente vivimos en un mundo y actuamos de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo prioritario,
humanamente hablando, pero uno que ya vive en la resurrección, uno que ya vive desde la experiencia de la resurrección, tiene que vivir en el mundo. Pero siempre tratando de recordar que todo lo que yo hago tiene valor eterno, para bien o para mal, sentido de trascendencia. El cuarto que meditábamos y que iba a ser también muy interesante, va a ser, ya se me pasó, el poder, ya me acordé. Es el poder, lo veíamos el domingo, fue el sentido del poder, viendo la segunda lectura de Apocalipsis, la segunda lectura del domingo, en donde en el Apocalipsis se hablaba del Cordero inmolado. He aquí el Cordero inmolado. Y después dice, digno es el Cordero que fue inmolado. ¿Y qué se le da? Recibe poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. ¿Cuál era el signo entonces importante? Ser inmolado, o sea, vencerse a sí mismo, vencer su humana voluntad en el ofrecimiento de la divina voluntad, en la búsqueda de la divina voluntad. Y en esa búsqueda de la divina voluntad, cuando uno deja de hacer lo que uno quiere para hacer lo que uno debe, de acuerdo, porque Dios lo manda, y porque Él lo manda yo lo hago, entonces se manifiesta el poder de Dios a través de mí. Se puede manifestar a través de sanaciones, liberaciones o experiencias de cualquier tipo. Sí, va a ser fundamental esto para todos nosotros en esta experiencia. Que va a manifestarse. ¿No? ¿Sí está bien este? Bueno, sí está funcionando. Bueno, a ver. Entonces, en esa experiencia, ya hasta se me fue el avión. ¿Qué estábamos? Es que me cambiaron micrófono y me destantearon aquí. Bueno, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces el cuarto signo de la resurrección es el poder de hacer la voluntad de Dios. Y cuando hago el poder de hacer la voluntad de Dios, Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, hace algo maravilloso, manifiesta con signos y prodigios. No es lo principal, pero hacer la voluntad de Dios es esa fuerza que Dios va a dar a aquellos, ¿sí? A todos aquellos que lo obedecen, pueden hacer grandes prodigios. Y es cuando vemos que los santos tenían el don de bilocación, el don de sanación, pero no buscaban ellos ese poder, porque el poder que tenían ellos era someterse a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios en la persona de Jesucristo. Ese era el cuarto signo. El quinto también tenía que ver con el poder, pero aquí el poder del amor, saberse amado. Lo veíamos en el domingo pasado, cuando está Jesús interrogando a Pedrito. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? Sí, sabe. Ah, bueno, si me amas, esta es la fuente. Primero es porque Pedro tiene que descubrir el amor que tiene por su Dios, pero no es porque Pedro sea muy bueno, porque lo descubre desde la experiencia de que Cristo murió por él y ya resucitado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué necesidad tenía Dios de hacerse hombre y padre? Pues solamente por amor. Pedro descubre eso, pero tiene que descubrir también Pedro que la fuente para poder hacer lo que le toca hacer es el amor de Pedro hacia Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? Sí. ¿Por qué? Porque solamente desde ese amor que descubriste en mí y que estás descubriendo en ti por mí, puedes vivir lo que te va a tocar. Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Solamente aquel que se sabe amado es poderoso. El que no se sabe amado va a estar siempre hablando de los demás, siempre quejándose, siempre criticando. O sea, no hace lo que tiene que hacer, pero está viendo lo que todos los demás no hacen. Y es una gente que está vacía, o sea, no ha descubierto esto. Este sería el quinto. El sexto, hablábamos del martes, si ustedes se acuerdan,
mi querido Esteban, que es, sí, ¿verdad? Fue el sexto. Esteban, cuando hablábamos de la dicha, no, espérenme, el día de multiplicación de los panes, sí, que es cuando Esteban va a tener esa experiencia de dolor, va a tener esa experiencia, sí es el sexto, es donde Esteban, perdón, está siendo golpeado, está siendo apedrado, lapidado, pero la paz, ¿se acuerdan cuál fue el sentido de trascendencia? No, el cuarto, el poder. El cuarto, aquí se repite, pero ya en un sentido, o sea, el hacer la voluntad de Dios le da la dicha perfecta. Va a morir, está muriendo, está recibiendo pedradas. Y no pedradas en cuanto a sentido de palabras, no, piedras de verdad, está siendo lapidado. Pero aquí lo importante es el sentido que tiene él de la dicha perfecta. Le da paz hacer lo que Dios le pide. Hasta analizamos ese canto que debe tener ahí la madre, el de la dicha perfecta, que ese canto que decía, León mi buen fraile, el de Dios el buen cordero, y analiza diferentes aspectos es un canto de una obra de teatro, habla un poquito sobre San Francisco de Asís. Me gusta ese canto porque refiere precisamente esto. Habla de, puedo ya controlar mis pasiones, puedo yo ayudar a los demás, puedo tener dones y prodigios, cosas extraordinarias, pero eso no es la dicha perfecta. La dicha perfecta es cuando te atacan, te humillan. Dice que llega a una casa, está muerto de hambre, está con frío, y el dueño lo apalea, lo maltrata y lo corre, todo fregado. Y quedarte así, con la hermana pobreza, el hermano soledad o tristeza o frío, no me acuerdo cuál era la hermana, y perdonarlo y amarlo solo porque Dios lo manda. Esa es la dicha perfecta. Entonces era el sexto signo de la resurrección. El séptimo salió del miércoles, donde hablábamos de que Pablo estaba siendo motivo de persecución, ¿sí? Motivo de persecución, que él había sido testigo del asesinato de Esteban. Entonces, el séptimo signo de la resurrección fue precisamente de cómo hablábamos de la fractura de la vida, hablábamos de las fracturas, como de una realidad donde a veces uno se da por vencido. Ponía el ejemplo de Don Güero, un señor que estuvo con nosotros al inicio de la comunidad, y era increíble porque él se descomponía el carro, desarmaba el motor, se daba cuenta que estaba mal, una pieza dañada, y él con las piezas que encontraba a su alrededor arreglaba el carro, agarraba el motor. Y lo que más me sorprendió fue cuando una vez le pregunté, ¿qué le puso? Le utilicé una corcholata. Yo dije, ¿qué? Y el motor funcionó perfectamente bien. Entonces, no es aquella persona que se sienta, ay, pues es que se me descompuso. Siente lástima de sí mismo, siente autocompasión, pobrecito, yo sufro. No, es la realidad que se le ha presentado, una fractura, decía yo, una fractura en tu vida, una enfermedad. Puede ser una fractura en tu vida por tu pecado. Puede ser una fractura en tu vida por el pecado de otro. Puede ser una fractura en tu vida por un accidente o algo. Puede ser una fractura en tu vida, que es la más importante, pero no deja de estar ahí, cuando hago la voluntad de Dios. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque en la primera lectura del miércoles veíamos, como dice, en el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea. Imagínense, ¿qué fractura hay ahí? Oye, yo tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi oficio, y por ser cristiano, por aceptar a Jesús, tengo que salir huyendo. Pierdo a lo mejor mi relación con mi familia porque ellos siguen siendo judíos. Pierdo mi trabajo, pierdo mi casa. Entonces, ¿cuántas personas yo comparaba con mis hermanos cristianos de Medio Oriente que están siendo perseguidos y salen huyendo?
Y pueden pasársela quejando y diciendo, pobrecito, pobrecito de mí. O aprovechar eso para hablar del reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice? Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Mientras tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraban en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en las cárceles. Los que habían sido dispersados, o sea, los que habían sido fracturados sus vidas, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Iban difundiendo el evangelio. O sea, qué oportunidad, en lugar de estar sintiendo lástima de sí mismos, se avientan y aprovechan esa fractura, algo que está descompuesto en su vida, enfermedad, muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, esto, lo que sea. Y en lugar de sentir lástima, de estarse, no, aprovechan para hablar de su experiencia de Dios. Esto es un signo hermosísimo de la resurrección. Esto es nada más un resumen. Hoy se nos presenta otro signo muy interesante que es para esta lectura del jueves. Y es precisamente cuando se van dando todos estos signos, se puede dar algo que un personaje, ustedes lo han oído hablar, es señor Yahweh, que hablaba de las primicias. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que puede darse, si Dios te da poder o te da un don. Por ejemplo, en esta lectura, a mi querido, ¿quién es? Felipe, le da el don de, no sé cómo se llama, no es bilocación, traslación, pero así, no sé, como Jesús, ¿no? ¿Para qué? O sea, fíjense, ¿cuántas personas tienen dones increíbles? Vamos a hablar de los dones naturales, los que cantan, los que son deportistas, los que son genios, los que tienen alguna característica especial única. Y el mundo los eleva en un altar, los pone así, yo. ¿Cómo se llama? Enfermedad que hay ahorita en los programas estos de talentos, en donde todos quieren ser reconocidos como talento. ¿Por qué? Porque vas a tener un premio. En algunos que si vas a ir con la reina, otros que si vas a ganar $1 millón, otros que si vas a ganar estar con una disquera. Pero te ponen, sí, y esos dones es yo. Yo lo hice, yo canto, ¿Y de qué vive? Del aplauso. Pero ¿saben qué es lo más triste? Puedo entender lo del mundo. Lo más triste es que dentro de la iglesia, gente que Dios les ha dado dones y hablan en primera persona. Es que yo hago, es que yo hice, es que yo tengo este don. Felipe no le empezó a decir al etíope, mira es que yo me aparecí, es que Dios me dio el don, estaba allá y fíjate que me hizo y espérate, o sea, Felipe, a lo que te truje, o sea, ponte a predicar, ponte a hablar, ponte a evangelizar el amor de Dios. Por eso cuando veo, y no juzgo a nadie porque no soy quien para juzgar, pero cuando hay grupos en donde, y pues es que Dios me dio el don, y yo tengo el don. Bueno, qué bueno. Yo sí creo que Dios se siga manifestando. Sería raro que Dios no se manifestara. El problema es cuando el don es yo. O sea, ¿qué tienes que estarlo diciendo? Felipe no llegó diciéndole al etíope, yo hice, es que Dios me ha escogido, es que yo tengo visiones, es que yo tengo el don de locución, yo tengo el don, se me apareció la Virgen, se me apareció. Tranquilo, si Dios te ha dado un don, es para evangelizar, pero no para que hables en primera persona, no para que te pongas la corona y todos los reflectores. Hay dones extraordinarios, sobrenaturales. Van a decir, bueno, pues yo no tengo ninguno, que yo sepa. Pero tengo dones naturales. Tú tienes dones naturales. Y la pregunta es, ¿hablas en primera persona? A lo mejor tienes el don de que te gusta ayudar, te gusta servir,
Todo lo que has hecho por tus hijos, ya estás. Es que yo me sacrifiqué. Cuando, si Dios te dio ese don, es para que hables de Él, no para que hables de ti. Ahí es donde yo veo un verdadero apóstol. Ahí es donde yo veo un verdadero hombre de fe. Cuando no hablan en primera persona. Cuando no están diciendo lo que tienen, lo que hacen, sino la oportunidad que tienen para predicar, la oportunidad que tienen para decir que Dios los ama. Y nunca es en primera persona. Ya sea que tengas dones naturales o dones sobrenaturales. Felipe de repente dice, el Señor le habló, levántate y toma el camino del sur que va a Jerusalén a Gaza y que es poco trance. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario, y bueno, se da esta dinámica, y de repente está ahí, lo evangeliza, y ¿qué sale? Dice que se desapareció al salir del agua. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope ya no lo vio más, pero siguió su viaje. Esa es otra cosa bien interesante. Ay, no voy yo detrás de Felipe. ¿A dónde se fue? No, Felipe es un medio. El padrecito es un medio. Cuando los padrecitos, no, es que no puedes ir a otra parroquia. Espérate, tú no tienes control sobre tus parroquianos. Si ellos quieren ir a otra parroquia, pues están libres. A lo mejor no estoy haciendo bien mi trabajo, por eso se van a otro lado, pero a lo mejor también tiene que ver con el carácter, tiene que ver con muchas cosas. Y yo les digo a la gente, de hecho ahorita hay un grupo que se quiere formar, que quién sabe qué, y yo les dije, bueno, pues si están por mí, qué bueno que no, porque el padrito los va a tomar. Y se quedaron así, porque yo no quiero que estén por mí. A mí no me interesa que me sigan, porque ¿qué creen? Yo no sirvo. Yo no soy o sea, si algo bueno ven en mí es de Dios. Todo lo malo es cosecha mía. Eso sí es Made in Jorge. Made in Jorge, eso sí. Pero el problema es cuando los laicos siguen a los líderes. Y los líderes se enseñorean. Y sí, yo hice, y yo hago, y yo pongo, y yo quito, y yo esto. No. Mucho cuidado, laicos, mucho cuidado, sacerdotes. Tenemos que tener bien claro esto. Felipe no evangelizó para que lo siguieran a él. Felipe evangelizó para que siguieran a Jesús y no al hombre, no al sacerdote, no al grupo, no a la comunidad, no al esto, no al aquello. Espérate, está así como que en chino. Es una jovencita que está tomando clases de inglés por internet, pero pagaba en efectivo. Y por cuestiones económicas digo que ya no iba a poder. Y resulta ser que la escuela le dijo, no, usted tiene que, y si no le metemos demanda, espérate. O sea, ¿dónde se ve que una escuela demande a un alumno porque ya no puede pagar y que está comprometido a pagar? Pues si no hay ni siquiera un contrato ni nada. En una escuela decente, bueno, pues no puedes, ok, te doy de baja y ya. Entonces, de todas maneras, yo dije, no creo que hayan cambiado las leyes, pero le pregunté a un amigo abogado, me dice, no, padre, es más, hasta puede ir a la Profeco esta persona y demandar a esa escuela. Entonces, no hay ninguna situación de ese tipo. Pero bueno, en este ámbito, nosotros, los que son líderes, laicos, religiosas, sacerdotes, no hablen de ustedes, por favor, no hablen de uno mismo. Hablen de Dios. Hablemos, dijo el otro. Hablemos de Dios. No de lo que Dios hace en ti, no lo que tú haces, no lo que tú tienes, no lo que tú puedes hacer. Habla de Dios. Y si Dios te da dones naturales o sobrenaturales, si te da la capacidad de desarrollar algo que antes no tenías, pues es para que hables de Dios. Entonces, es el octavo síntoma de la resurrección, que es cuando Dios te da un don, es para evangelizar, no para hablar de ti. Pidámosle a Dios que vayamos creciendo en estos síntomas y les vuelvo a repetir lo que les he estado predicando todos estos días.
dejémonos infectar, en el buen sentido. Claro que no es una enfermedad, pero para muchos lo ven como bichos raros cuando hay esa conversión y empiezas a hablar de Dios y empiezas a ir a misa y ya te ven como bicho raro. Bueno, sí, estamos enfermos, estamos locos, para que se entienda, locos por la resurrección, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho por nosotros, al morir por nosotros, al resucitar y al darnos esta esperanza. Presentemos juntos a Dios nuestra oración, nuestras necesidades.